Y bueno, vamos a continuar. Si tienen dudas, por favor, las pueden poner en el chat y es- también en el chat del Facebook. Vamos a dar lectura al final y continuamos la siguiente mesa con Iván Andrés Benavides Carmona de la Universidad Nacional de Colombia, Claudia Mercedes Rojas Sepúlveda y Stephanie Méndez Perico, con Cadáver Exquisito, novela gráfica sobre el oficio de la bioarqueología histórica. Adelante. Buenos días, ¿me escuchan y me ven? Sí. Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio en este congreso. Estoy muy agradecido además de compartir el espacio con Panchuley y con el colectivo Pisapapel, que nos han mostrado unos trabajos realmente maravillosos. Tal como dice el representante del colectivo Pisapapel, pues es un honor como poder hablar desde nuestra región de lo que hacemos a través del cómic. Voy a presentar y me cuentan por favor si se ve. Ya se ve. Sí se ve. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, quisiera empezar de esta manera. Am, Les agradezco mucho la oportunidad de presentar aquí nuestro proyecto Memento Mori, Intercambios entre la vida y la muerte, una novela gráfica de corte documental y ficcional que se pregunta por el lugar de la muerte en la Bogotá de finales del siglo XIX y comienzos del XX a través del estudio de los restos humanos hallados en el llamado Cementerio de Pobres de Bogotá, donde hoy se encuentra el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. En ese sentido, hemos llamado a nuestra muestra Cadáver Exquisito, novela gráfica sobre el oficio de la bioarqueología histórica, y yo vengo en representación de nuestro grupo, conformado por la profesora Claudia Mercedes Rojas Sepúlveda, a la que le daré en instantes la palabra para que nos cuente un poco más sobre la investigación que hizo en el cementerio de pobres de Bogotá, Stephanie Méndez, que no puede asistir por razones laborales, y yo mismo, que bueno, voy a intentar mostrarles las generalidades de lo que fue nuestro proyecto. Entonces, mm, listo. Entonces, para empezar, me gustaría anotar que nuestra conferencia se titula Cadáver Exquisito, novela gráfica sobre el oficio de la bioarqueología histórica, en alusión a una técnica del mismo nombre, atribuida al movimiento dadaísta, que mediante ejercicios de creación automática, ustedes recordarán, bueno, la poesía automática, pero también la creación automática de collages, etcétera, etcétera, se planteaba la posibilidad de generar una obra plástica mediante la contribución libre de varios autores a suerte de palimpsesto artístico. En ese sentido, nuestra pretensión con esta obra es que articule, solape y mezcle las conclusiones del estudio que acabamos de describir con el ejercicio de creación artística que supone la elaboración de un cómic. Desde el comienzo del proyecto en 2020, y me refiero al comienzo de la creación de la historieta y no de la investigación bioantropológica, nos propusimos como meta crear una obra que, sin perder el rigor científico, resultara entretenida y persuasiva para un público fundamentalmente joven, sin que por eso la obra quede limitada solamente a esa franja etaria. En ese sentido, tomamos como referencia cómics como Logicomics, Neurocomic o La Casa Crónica de una Conquista, que son justamente los cómics que ustedes seguramente están viendo ahora mismo en la pantalla, e ideamos una novela gráfica con la cual pudiéramos acercar al público a la antropología, la arqueología y la bioarqueología. Aquí me gustaría hacer una anotación, y es que la profesora Claudia Mercedes Rojas pues tenía un fuerte interés por acercar justamente estos temas relacionados con la arqueología y la bioarqueología al público general, y pensó que la historieta podía ser un medio muy adecuado, sobre todo para persuadir a los jóvenes que están terminando la secundaria y que van a iniciar su carrera universitaria para ver, bueno, si toman esa opción de estudios. Esta obra, por lo demás, es el resultado de un trabajo interdisciplinar entre diseño, literatura, antropología y bioarqueología. Hablo de esto en instantes, producto de una investigación académica desarrollada por la profesora Claudia Mercedes Rojas Sepúlveda desde el año 2015, quien coordinó desde entonces el análisis bioarqueológico de los restos encontrados en el cementerio mencionado. Entonces, me gustaría darle la palabra a la profe para que nos cuente, bueno, cuáles fueron las generalidades de esa investigación que ella realizó, por lo demás, en el actual Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la ciudad de Bogotá. Adelante, profe.
Bueno, mil gracias y pues mil gracias por esta convocatoria que en realidad desde que la leímos pensamos que íbamos, o sea, nos iba como anillo al dedo. En realidad, en esta obra que estamos presentando, abordamos los temas que se proponen en el Congreso, el cuerpo, el archivo, la memoria, van perfectamente alineados. Entonces, lo que quisimos hacer, y pues el profesor estaba hablando de la obra en sí, lo que quisimos hacer a partir de un proyecto de investigación en bioarqueología. Bioarqueología es el estudio de los restos óseos humanos en contextos arqueológicos y en este caso pues históricos porque se trataba de personas que fueron enterradas en el cementerio central entre 1850 y 1950 en una zona que se llama el Globo Bay, que por algún tiempo fue llamada el cementerio de pobres. Nosotros hicimos el trabajo sobre esos cuerpos, ¿no? Entonces la bioarqueología nos permitió leer esos cuerpos. Y justamente a partir de esa lectura y de esa interpretación de lo que esos cuerpos nos decía, pues hay digamos, un revivir la memoria de estas personas que fueron enterradas allí. Y pues los archivos, por supuesto, gracias a que este contexto es histórico, pues nos permite de cierta manera verificar la información o complementar esa información bioarqueológica que pues obtenemos a partir de los esqueletos. Entonces, en Memento Mori lo que quisimos hacer y pues que Stephanie logró de una manera muy impecable leer los informes científicos y pasarlo a una narración pues que fuera agradable para el público, para todo público, y el profe Iván luego a través de la ilustración, transcribir esa información, pues es lo que estamos entregando aquí en Memento Mori. Fue un proyecto de investigación pues bastante grande sobre el cual tenemos ya, digamos, información académica, científica, y pues que ahora queremos transmitir de esta manera. Muchas gracias, profe. Yo solo quisiera agregar un poco para complementar la información sobre la propia obra, que se trata de un cómic, digamos, con un formato parecido al de la novela gráfica europea, con un formato más o menos parecido al tamaño carta, más o menos parecido a una 4 y que está dividido en 4 capítulos que cuentan la historia de un personaje de ficción. Ahora, verán en la diapositiva que el género se describe como ficción procedimental basada en hechos reales. ¿Cómo así que ficción si está basada en hechos reales? Bueno, en instantes procuro explicarlo. En todo caso, narra la historia de Ana, que está dividida en 4 capítulos, y al final de cada capítulo complementamos la historia con anotaciones ya puramente y rigurosamente científicas que buscan darle sustento a los procedimientos que Ana se va encontrando a lo largo de la historia. En ese sentido y por su cuenta, el proceso de elaboración de la novela gráfica contó con la participación de varios especialistas, como menciona la profesora Claudia. La propia profesora, que actuó como editora científica de la obra a través de la investigación que dio pie a la obra titulada Análisis bioarqueológico de contextos funerarios del Cementerio Central, Bogotá, vida y muerte a finales del siglo XIX y principios del XX, que era una investigación, ya en instantes les muestro una imagen, pero que finalmente era un informe académico que debíamos traducir a un lenguaje que es el propio del cómic. Después está Stephanie Méndez, que aparece en el segundo lugar de izquierda a derecha, quien realizó el guión de la novela gráfica, y por supuesto yo mismo, Iván Benavides, que dibujé todo el cómic. A nosotros se sumaron Valentina Sánchez, que actuó como asistente de archivo, Clara Victoria Forero, que contribuyó con su trabajo fotográfico a la reproducción de ciertos espacios y escenas. Es una cosa que me gusta recordar mucho porque la novela gráfica se realizó justamente cuando estábamos precisamente durante el estallido social que el colectivo Pisapapel ha mencionado. Este es un proceso que nos tomó alrededor de 3 años e iniciamos a hacer este cómic durante la pandemia, durante el confinamiento. Y gracias a las fotografías de la profesora Clara Forero pudimos reproducir y representar espacios que de otra forma no se hubieran podido representar porque precisamente nos encontrábamos confinados. También se encontraba Luis Mora y Gabriela Bella, que trabajaron en el coloreado de la obra, que es un procedimiento, ya veremos, indispensable para esta obra.
Como se puede ver, la novela gráfica Memento Mori nace como una traducción entre lenguajes y uso deliberadamente la palabra traducción porque no hablamos solamente de adaptación o de divulgación, sino de un proceso complejo de transferencia, perdón, y negociación entre tres formas de construir conocimiento: el lenguaje científico, el narrativo verbal y el gráfico visual. Desde el lenguaje científico, que se materializa en la investigación que constituyó el punto de partida para la obra y que por supuesto representa la propia profesora Claudia Mercedes Rojas, se conservan los conceptos claves. Por supuesto, el concepto de bioarqueología, los contextos funerarios, las prácticas de disposición de los cuerpos, la morbilidad, las evidencias materiales, los protocolos de excavación, las tablas comparativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en su traslado al cómic, muchos de estos elementos deben ser reformulados. El rigor metodológico se da espacio al ritmo narrativo, las notas de pie de página se transforman en epílogos y la visualización de resultados pasa a representarse a través de escenas simbólicas, visiones, flashbacks o reconstrucciones ficcionalizadas. Aquí me gustaría hacer ofrecer este pequeño ejemplo, porque justamente gracias a Ana nos dábamos la libertad de, por ejemplo, poner en situación al personaje, y a Ana le dan asco los huesos, pero se tiene que enfrentar a unos procedimientos que sin los huesos pues no se podrían realizar. Entonces, hacíamos que Ana cometiera errores, pero por supuesto había un proceso de negociación entre Stephanie, la guionista, y la profesora Claudia, para concertar cuál era el grado razonable de los errores que se podían cometer y cómo hacíamos para que la gente entendiera que en todo caso eso es un error y que en la realidad el proceso científico se elaboró de la manera más rigurosa posible. Por su parte, el lenguaje narrativo fue esencial para darle voz y cuerpo a Ana, y como explica la profesora Claudia, este proceso clave le correspondió a nuestra guionista Stephanie Méndez Perico, entre otras cosas una prolífica escritora de cuentos de terror, de ficción extraña, de weird, etcétera, etcétera. Nuestra protagonista, una joven estudiante de antropología, que se enfrenta no solo a los desafíos técnicos de una exhumación, sino también a las implicaciones éticas, sociales y emocionales que conlleva excavar cuerpos humanos que han sido históricamente marginados. Porque, nuevamente, hago una aclaración, el cementerio del que estamos hablando era básicamente una fosa común en donde depositaban los cuerpos de las personas que no tenían dinero para pagar sus exequias. Así que eran personas cuyo pasado realmente no está puesto en evidencia o digamos no está, ¿qué se dice? Realmente registrado, ¿no? En archivos, fondos documentales u otros. Aquí se produce otra traducción del guión literario al ritmo visual del cómic, de la densidad textual a los globos, las cartelas y los silencios. El texto se fragmenta, se vuelve acto de respiración entre viñetas y se articula con la imagen sin compartir con ella. En ese sentido, ¿qué es lo que debe ser negociado en este tránsito entre el lenguaje científico y el lenguaje propiamente narrativo? Pues por supuesto la reducción de la densidad textual por viñeta. Queríamos hacer algo que fuera muy amable con los jóvenes y por lo tanto queríamos evitar ese tipo de cómics que se sobrecargan de textos y de explicaciones. ¿Cómo debía ser la fragmentación en globos y cartelas y cuál debería ser la adaptación de la voz a los códigos del cómic y el ritmo visual? Pues que incluyen, por supuesto, las onomatopeyas, las elipsis, el propio tamaño y disposición de las viñetas, etcétera. En ese sentido, también quería compartirles otra anécdota, y es que en varias ocasiones nos pasó que Stephanie, que venía del mundo absolutamente literario y prosaico, hacía unas descripciones extremadamente poéticas de lo que quería que le pasara a Ana, como tipo, Ana está mirando a la lontananza con ojos de poeta, etcétera, etcétera. Nos llegó a pasar sobre todo al comienzo del proceso, pero a medida que íbamos avanzando, ya la propia Stephanie entendía qué cosas eran bastante complejas de traducir al lenguaje dibujado, por supuesto, y con cuáles se podía negociar y hacer. Después, el texto y la imagen se complementan ofreciendo, por supuesto, información por diferentes vías. Entonces, la tercera parte del proceso que me gustaría narrar, pues me correspondió propiamente a mí, que fue justamente la parte del dibujo. Procuramos en la medida de lo posible que lo narrado no causara reiteración de discursos e incluso aprovechamos la relación de relevo para hacer que en ocasiones texto e imagen se contradijeran y así plantearle diferentes vías de interpretación al lector. Por último, se encuentra el lenguaje gráfico, como digo. Aquí es donde el cómic despliega toda su potencia simbólica, desde la composición de página hasta la elección de la paleta cromática.
desde la gestualidad de los personajes hasta la manera como se iluminan los espacios del cementerio. El lenguaje visual permite reconstruir los espacios ausentes, dotar de presencia a los objetos que ya no están o imaginar las vidas de los huesos, que los huesos callan, ¿no? Y en ese sentido, pues por eso es tan valioso el dibujo, porque nos permitía reproducir esa Bogotá del siglo XIX que por supuesto ya no existe. El lenguaje visual permite, perdón, este cruce entre lenguajes es lo que dota al proyecto de su carácter palincéstico. Así como el archivo bioantropológico se construye capa sobre capa, con textos, imágenes, huesos, informes, fotografías, entrevistas y planos, el cómic también se convierte en un dispositivo de capas superpuestas. La ilustración sobre el guión, el epílogo, sobre la escena, el recuerdo, sobre el presente narrado. Nada queda completamente cubierto y todo deja rastros visibles de lo anterior. El archivo se convierte entonces en territorio narrativo. Y en este punto quiero detenerme un momento en una analogía. Bueno, perdónenme, también hago una nota, y es que aquí, como decía, el color se vuelve indispensable, ¿no? Como les había notado, Gabriela Bella y Luis Mora contribuyeron con este otro aspecto que por supuesto le corresponde al lenguaje visual y mediante el color nosotros le dábamos algún cierto dramatismo a las escenas. Por ejemplo, la calidez de Ana cuando está llegando a su casa, que es la página que ustedes están viendo a la izquierda, o por ejemplo ese aspecto más tenebrista que tienen en la página de la izquierda cuando ellos entran un poco a hurtadillas a un espacio al que los estudiantes no tenían propiamente acceso. Y en este punto quiero detenerme un momento en una analogía que nos ha parecido reveladora, la relación entre y los principios secuenciales del cómic a propósito de que uno de los grandes temas de este congreso es precisamente el cuerpo. Cuando un antropólogo forense dispone los huesos para su lectura, lo hace bajo una sintagmática, digamos, apelando a los conceptos saussurianos, donde observa la relación de un hueso con otro que le son simultáneos en el cuerpo. Por ejemplo, una mandíbula con su cráneo. Y una paradigmática en la que compara ese mismo hueso con otros de diferentes individuos, con el fin de establecer patrones, anomalías o recurrencias. De allí que podamos decir que a través de los huesos también es posible un cierto tipo de lectura. Para que quede un poco claro, lo que nos parecía curioso es que en realidad cuando los antropólogos ponen los huesos sobre una mesa, también están creando al fin y al cabo una suerte de cómic, una suerte de secuencia de imágenes que permite tener una idea que se puede leer. A su vez, ese mismo principio dual se encuentra en la lectura de cómic. Una viñeta adquiere sentido en relación con la anterior y la siguiente, pero también con otras viñetas similares o contrastantes a lo largo de toda la obra. Ambas formas de lectura, antropológica y gráfica, suponen colocar imágenes en relación, leerlas en secuencia, descubrir lo que no está dicho explícitamente, pero se deduce de la conjunción de las partes. Y aquí el diseño juega un papel central, porque no se trata solamente de ilustrar un informe, sino de narrar a través de imagen, de producir una lectura visual que permita al lector entrar en una escena arqueológica, caminar por el cementerio, ver los restos en su disposición original, reconstruir el rostro de una mujer anónima que vivió en 1910 o escuchar el murmullo de una madre que llora por su hijo desaparecido. Ese es el poder del lenguaje gráfico, ¿no? Volver visible lo que fue silenciado y es parte del espíritu, ¿no es cierto?, con el que se produce esta obra. Con Memento Mori buscamos no solo contar una historia, sino también explorar el potencial del cómic como medio de investigación, de archivo y de memoria. Nos interesa que esta obra sirva como punto de partida para nuevas preguntas, nuevos cruces disciplinares y sobre todo para seguir ampliando las formas en que representamos la vida y la muerte en nuestras ciudades. Concluyo diciéndoles que este cómic fue lanzado este año en la Feria del Libro de Bogotá, fue lanzado hace 2 semanas. Pueden leer el código QR que he puesto en la presentación si acaso quieren saber un poco más de esta obra. Estamos pues eso, muy complacidos de participar en este encuentro, lo repito una vez más, y también les agradezco al resto de ponentes por sus excelentes presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por este trabajo tan maravilloso que nos has presentado, ese trabajo colectivo, por supuesto, que nos has presentado. Muy interesante y en el chat muchas felicitaciones por el trabajo, por la calidad y bueno, está buenísimo saber que ya está publicado y saber que podemos empezar a buscarlo, ¿no?